Hola a todos, habla la doctora Fatal Jaef. Hoy vamos a dar el seminario de masas pelvianas. Vamos a tratar de abarcar masas benignas, de aparición frecuente y otras masas menos frecuentes, incluyendo algunos tumores malignos, a lo largo de la charla. En esta diapositiva nos encontramos con un hallazgo muy frecuente en los controles ecográficos, algunas veces por dolor abdominal, que es el cuerpo lúteo hemorrágico. Es una masa quística compleja que se presenta como hipoecogénica, que tiene bandas ecogénicas en su interior y patrón reticular dentro de lo que es el cuerpo del ovario. Generalmente estas pacientes consultan por dolor abdominal en la segunda mitad del ciclo y este es un hallazgo muy frecuente tanto en ecografía transabdominal como en ecografía transvaginal. Es importante controlarlo en los ciclos posteriores hasta que el ovario vuelva a la normalidad. En el caso del endometrioma es muy importante saber identificarlo porque son imágenes quísticas que tienen una forma de presentación y una característica ecográfica muy típica. Se los llama quistes de chocolate. Es una masa quística que puede ser uni o multilocular. Generalmente es de bordes bien netos y los ecos internos generan una homogeneidad del contenido y a su vez a veces nos encontramos con niveles líquido-líquido. Ese contenido es hemorrágico, por eso el aspecto reticular. Generalmente la paciente consulta por dolor. Recuerden que la endometriosis es tejido del endometrio fuera del útero y el dolor se reagudiza con el ciclo menstrual, es un dolor cíclico. Y bueno, este hallazgo como quiste de chocolate o como endometrioma tiene una apariencia característica y diagnóstica en la ecografía ginecológica. La torsión de ovario es una entidad que siempre se tiene que tener en cuenta en pacientes con hallazgos de masas ováricas, ya sean sólidas con quistes periféricos o masas complejas, multitabicadas o cualquier lesión anexial que en su tamaño sea grande. A veces se habla de mayor a 8 centímetros porque predisponen a que el ovario, si tiene encima un pedículo laxo, se pueda torsionar y infartarse. Es muy importante la sospecha porque la torsión de ovario debe sospecharse para poder indicar una ecografía Doppler, que es lo que ustedes ven acá con las dos barritas horizontales que corresponde al cursor del Doppler. La característica es que haya falta de flujo o que haya alteración primero del flujo venoso. Es muy importante en estas pacientes determinar la causa de la torsión porque la idea es siempre salvar ese ovario y muy probablemente requiera de cirugía. Entonces el diagnóstico previo de una patología subyacente puede orientar al cirujano a sospechar la torsión de ovario. En relación a la patología infecciosa tubovárica, en el contexto infeccioso puede derivar de una endometritis que complique con una infección hacia la trompa y hacia el ovario, o una epía que se instala como un proceso infeccioso tubo ovárico. ¿Qué vamos a encontrarnos? Típicamente es una masa compleja, quística, multilocular, en proyección del anexo o adyacente al anexo. Vamos a encontrar septos y detritus en su interior.
Puede ser similar a otras patologías. En realidad, lo más importante en este caso es la clínica de la paciente para poder sospechar un proceso infeccioso y no de otra etiología. Y a veces, en algunos casos, se puede ver dilatación de la trompa con líquido, lo que sería un hidrosalpinx, o con pus, un piosalpinx. Si bien es dificultoso, por ecografía las trompas normales o por ningún método se deberían ver. Entonces, cuando vemos una estructura tubular dilatada cercana al ovario, tenemos que sospechar que es la trompa y que el absceso es tubo ovárico. El siguiente es un caso que me tocó diagnosticar hace algunos años. Es una paciente de 15 años que consulta por amenorrea primaria, nunca había menstruado, a los padres le llamaba un poco la atención. Se le solicita una ecografía, que no la tengo, a mí me llega como una paciente para resonancia, donde le diagnostican una imagen quística retrouterina y hacia el fondo de saco de Douglas con componente hemorrágico que plantaba el diagnóstico de endometrioma o de una lesión tumoral hemorrágica. Eso era lo que decía la ecografía. Le realizamos una resonancia, que son las imágenes que estoy mostrando a continuación. En el plano axial se ve el útero desplazado hacia adelante, hacia la pared abdominal anterior, con una imagen posterior hiperintensa en T2, con una pared, con un contenido homogéneo, que hacia abajo, hacia el sector caudal, seguía extendiéndose como una lesión longitudinal, comprometiendo toda la vagina. En la diapositiva siguiente vamos a mostrar imágenes en el plano sagital. Nos encontramos con la misma paciente con 3 imágenes en el plano sagital, con un útero que está desplazado hacia arriba y hacia adelante, invertido en su posición, casi en espejo con la vejiga, con una gran cavidad dilatada con contenido heterogéneo e hiperintenso en T2. En esta diapositiva vemos cómo en la técnica T1 con supresión grasa, el contenido dentro de esta cavidad, que es la vagina, era marcadamente hiperintenso y se extendía comunicándose con la cavidad endometrial y endocervical, o sea que todo este contenido es sangre dentro de la vagina. ¿Saben cómo se llama cuando hay sangre dentro de la vagina? Les estoy dando unos segundos para pensar. Se llama hematocolpo, ¿sí? Es la vagina llena de sangre. Pasamos a la próxima diapositiva. ¿Se les ocurre algún diagnóstico para esta paciente? 15 años, amenorrea primaria, consulta al ginecólogo. Nos encontramos con estos hallazgos tanto en T1 como en T2. Si bien no vemos las imágenes de la ecografía, les comenté un poco lo que decía el informe que la paciente traía. El diagnóstico fue himen imperforado. La paciente fue sometida a una pequeña intervención. Se le drenó aproximadamente 2 litros de sangre. Así que eso resolvió todo el cuadro. La nena anda muy bien, no tuvo más problemas y comenzó a menstruar en forma periódica. Dentro de las neoplasias epiteliales ováricas, ahora nos vamos un poco de la patología común y benigna al ámbito de las neoplasias. Las podemos clasificar en cistoadenoma seroso, benigno, que son tumores uni o multiloculares, generalmente son homogéneos y no presentan nódulos sólidos murales, o tabiques irregulares. Por ecografía nos vamos a encontrar como lesiones quísticas, homogéneas, pueden tener tabiques muy finos, pero no tabiques gruesos o tabiques irregulares.
En la tomografía computada son lesiones uni o multiquísticas. También nos permite ver la tomografía, la densidad del contenido, que es muy importante porque es seroso homogéneo, con baja densidad, y puede presentar la pared fina o tabiques regulares. En esta diapositiva vemos una imagen tomográfica que se podría describir como una lesión quística unilocular ubicada hacia la fosa ilíaca derecha. Seguramente si le medimos las unidades Hanfield nos va a dar dentro de las densidades líquidas entre 0 y 20, con una fina pared, sin tabiques, sin nódulos sólidos. Es muy importante tratar de relacionar esta imagen con el ovario para determinar el origen anexial. Dentro de las neoplasias epiteliales tenemos el cistoadenoma mucinoso. Ustedes saben que todo lo que tenga que ver con la mucina puede tener mayor riesgo de malignización o estar relacionado con otro tipo de neoplasias. En este caso, el cistoadenoma mucinoso benigno también puede ser uni o multilocular. Generalmente es homogéneo y no tiene nódulos. Se ve muy parecido al cistoadenoma seroso, con la diferencia es que tiene una densidad distinta o una ecogenicidad distinta, tanto en ecografía como en tomografía. Puede ser de mayor tamaño que el cistoadenoma seroso y nos vamos a encontrar con que su densidad ya no es tan líquida, sino que va a estar aumentada cuando le pongamos la medición con el ROI en la tomografía computada. En la siguiente diapositiva nos encontramos en esta diapositiva con lo que les comentaba anteriormente, una masa multiloculada, quística predominantemente, conceptos internos y un poco de heterogeneidad en el contenido por ecografía, y una masa ya más sólida en cuanto a, si bien es quística, la densidad es mayor, puede haber áreas de refuerzo de los tabiques. Es muy difícil imagenológicamente descartar que esto sea un proceso maligno, por eso en la descripción tenemos que ser muy cuidadosos, porque en definitiva la anatomía patológica de esta lesión es la que va a definir si es un cistoadenoma mucinoso benigno o si es un cistoadenocarcinoma. Por supuesto que los tumores malignos tienen a lo mejor otra presentación en el resto de lo que es el abdomen y pelvis, pero tenemos que tener muy en cuenta la densidad para poder plantear el origen mucinoso. Como les comentaba anteriormente, cuando empezamos a sospechar o tenemos imágenes con sospecha de tumor maligno, fíjense en esta diapositiva, es una tomografía computada con contraste endovenoso, tenemos la aorta hiperdensa, también tiene contraste oral, fíjense que el estómago a nivel centroabdominal tiene contenido hiperdenso y nos encontramos con múltiples lesiones quísticas, subcapsulares hepáticas, esplénicas, con compromiso del peritoneo. Estas son metástasis de un cistoadenocarcinoma seroso de ovario. Y en la foto siguiente, si hacen clic, van a encontrar que en la pelvis tenemos dos lesiones tumorales marcadas con T a nivel anexial, con el mismo comportamiento, contenido a lo mejor seroso homogéneo, pero ya empieza a verse tabiques más gruesos que refuerzan con contraste y que se tomaron como lesión primaria de los hallazgos en el abdomen superior. En la siguiente diapositiva entramos en lo que es el plano de los teratomas. El teratoma quístico maduro o quiste dermoide es un hallazgo habitual en ecografías de pacientes jóvenes, un promedio de 30 años. Es el tumor más frecuente de la infancia y es una neoplasia que tenemos que tener en cuenta en las series de tumores anexiales. Generalmente son asintomáticos y de lento crecimiento, pueden ser bilaterales en un 10% de los casos. En el diagnóstico por imagen nos vamos a encontrar una lesión que involucre las tres capas o dos de las tres capas germinales. Van a tener contenido sebáceo y líquido en su interior. Pueden encontrarse pelos, glándulas, grasa, tejido muscular
calcio o cualquiera de las diferentes capas germinales. Por ecografía frecuentemente se observan imágenes quísticas que pueden tener nódulos ecogénicos. También puede presentarse como una masa difusa, con ecogenicidad heterogénea, con sombra acústica posterior, en el caso de que tenga contenido cálcico. Y también puede tener tabiques separando áreas de contenido de pelos, que es bastante habitual. Pero el diagnóstico es mucho más específico por tomografía, donde podemos medir las unidades Hounsfield y determinar cada componente en el interior de la masa, como podemos ver en la diapositiva siguiente. En la siguiente diapositiva van a ver primero una radiografía de pelvis, donde nos encontramos con una imagen cálcica en la pelvis menor hacia el lado derecho, que en realidad plantea varios diagnósticos diferenciales. Podría ser una masa uterina, tipo miomas calcificados, o puede estar dentro de una imagen de tipo teratoma con contenido cálcico, o incluso nos encontramos a veces con dientes bien formados en su interior. En las siguientes imágenes se observa una ecografía transabdominal donde vemos una masa heterogénea con áreas de sombra acústica posterior, con hiperecogenicidad central, en proyección pelviana. A veces nos podemos encontrar, como en la imagen siguiente, con distintas ecogenicidades dentro de la imagen, incluso determinando un componente, un nivel líquido por la grasa en distintos estados en su interior. Pero es la tomografía computada la que nos va a permitir claramente localizar la lesión y determinar con mayor fehaciencia qué componentes tiene adentro. Fíjense, en este corte de tomografía nos encontramos con una masa quística donde está la F es de fat, de grasa. Si nosotros ponemos un ROI en esa localización, nos va a dar entre menos 100 unidades Hounsfield probablemente, confirmándonos el contenido graso. Y en el resto de la masa vemos tejido sólido y vemos lo que simula un pequeño diente con contenido cálcico. Ya ahí tenemos 3 componentes distintos y nos da una alta certeza diagnóstica de que eso es un teratoma maduro. En el caso del teratoma inmaduro, es muy difícil imagenológicamente saber el contenido patológico o no de la lesión, pero su composición nos puede dar una pista, siendo masas más heterogéneas, con componentes más sólidos que quísticos, con más calcificaciones. En tomografía puede ser una masa también más grande, el tamaño es importante. Y en la resonancia vamos a encontrarnos áreas sólidas y va a depender su comportamiento en T1 y en T2 de la cantidad de tejido sólido o graso que tenga la lesión. En esta diapositiva tenemos una imagen ecográfica donde, si ustedes comparan con la diapositiva anterior, pueden volver hacia atrás si necesitan. La imagen, si bien es heterogénea y tiene algunas áreas con sombra acústica posterior y tejido sólido, fíjense que en esta imagen está menos delimitada, nos cuesta encontrar dónde está el límite de la lesión, es mucho más ecogénica y heterogénea y con pequeñas áreas de calcificación en su interior. El aspecto ya nos hace sospechar de que no es algo maduro o un teratoma común. En la próxima diapositiva es una tomografía. Como les dije anteriormente, la tomografía es la mejor para determinar con fehaciencia el componente graso, cálcico y de tejido blando. Y a diferencia de la que vimos antes, que era bien delimitada, acá vemos que tiene una pequeña pared señalizada con las puntas de flecha y vemos que tiene algunos tabiques internos. Muy difícil imagenológicamente decir si esto es maduro o inmaduro. Sí sabemos que tiene las 3 capas porque tiene los distintos tipos de componente.
Siguiendo dentro de la patología anexial tumoral, nos podemos encontrar con el fibroma ovárico. El fibroma ovárico, como su nombre lo dice, tiene mucho tejido fibroso, entonces lo vamos a encontrar generalmente como algo hipoecogénico por ecografía. Fíjense la primera imagen, vemos una masa hipoecogénica con algunas áreas con líquido en su interior y otras con sombra acústica, que es por el alto contenido, ya sea fibroso o algo de cálcico, que determina que los ecos no pueden pasar y generan esa sombra, la sombra acústica posterior. Otra imagen de ecografía donde nos permite ver lo heterogénea de la lesión y el tamaño, ¿no es cierto? Es una masa de gran tamaño. Y esta es una resonancia ponderada en T2 con el líquido cefalorraquídeo blanco, donde vemos una voluminosa masa que empuja el útero hacia atrás. Fíjense la vejiga, que también tiene que estar hiperintensa por el contenido líquido de orina muy chiquitita, muy colapsada. Y vemos una masa que protruye hacia el abdomen, desplaza el colon, desplaza el útero, con baja intensidad de señal, porque el contenido fibroso no tiene no tiene contenido líquido, entonces por resonancia se va a ver con baja intensidad de señal, tiene vacío de señal en realidad, y es lo que nos hace ver al tejido fibroso como hipointenso en todas las secuencias, es una característica. Por eso una masa hipointensa en todas las secuencias tenemos que sospechar un fibroma o una masa con contenido fibroso. ¿Qué pasa con el ovario como sitio de alojamiento de metástasis? ¿Es frecuente ver metástasis en el ovario? No es tan frecuente. Sí es muy frecuente ver metástasis de cáncer de ovario en otras localizaciones. Pero no debemos, dejar de lado la sospecha de una metástasis en un paciente que tenga el antecedente de tumor primario en otro lado. Dentro de lo que es la frecuencia o la estadística de las lesiones anexiales, las metástasis ováricas son muy bajas, van entre el 5 al 10%. La mama o tumores del tubo digestivo son algunos de los tumores que pueden metastatizar en los ovarios. Recuerden el tumor de Krukenberg, que son tumores metastásicos en el ovario, típicos histológicos con células de anillo de sello, generalmente de origen gástrico. ¿Cómo vemos las metástasis? Las vemos como un tumor. La realidad es que nosotros es muy difícil decir es una metástasis a menos que tengamos un fuerte antecedente oncológico. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con los tumores propios del ovario, tumores primarios. Fíjense esta imagen heterogénea por ecografía, hipoecogénica, de bordes definidos, con algunos septos internos. Nos tiene que hacer sospechar de que esta es una lesión compleja, probablemente maligna. Si son bilaterales, por ahí más fácil de sospechar que sean metastásicas, y bueno, la anatomía patológica discriminará su origen. Para ir avanzando, vamos a hablar un poco de el útero como órgano pelviano dentro de las patologías que nos podemos encontrar. El pólipo endometrial es una lesión común, es frecuente en mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas, donde hay que darle un valor para descartar otro tipo de patologías, como podría ser la patología maligna. En las mujeres jóvenes pueden ser causas de infertilidad o de esterilidad y de sangrados uterinos dentro y fuera del ciclo, o también pueden ser asintomáticos y ser un hallazgo ecográfico. Dentro de la ecografía tenemos la posibilidad de verlo con la técnica de histerosonografía o sonohisterografía, donde a través de una pequeña cánula se inyecta líquido, solución fisiológica, dentro de la cavidad uterina, que nos permite distender las paredes del endometrio y delimitar mejor la lesión hiperecogénica en su interior de aspecto polipoidea. También se ven muy bien en resonancia magnética, lo cual tampoco utiliza radiaciones,
Pero esta técnica de la sonohisterografía es una técnica muy sencilla que se puede realizar en consultorio fácilmente. Otra patología muy frecuente en lo que es la patología uterina es el leiomioma o mioma, muy frecuentemente diagnosticado, se encuentran entre un 20 y un 30% de las mujeres jóvenes, siendo la causa más común de aumento del tamaño del útero fuera de lo que es la gestación. Se pueden clasificar en intramurales cuando se encuentran en el espesor del miometrio, pueden ser submucosos cuando se proyectan hacia la cavidad endometrial, que son los que generalmente causan sangrado, o subserosos hacia la superficie serosa, que a su vez pueden ser pediculados o no. Otro capítulo son los miomas a nivel del cérvix, incluso hay miomas que pueden protruir hacia la vagina y desprenderse, lo que se llama el mioma nascens, que simula el nacimiento de ese mioma. ¿Cómo los vemos por ecografía? Generalmente los vemos como hipoecogénicos, pueden ser homogéneos o heterogéneos. Algunos hasta pueden calcificar y tener áreas con sombra acústica posterior. En la foto que sigue se encuentra el fondo uterino, una imagen dentro de la cavidad endometrial. Fíjense que tienen señalizado con la letra E lo que es el endometrio y con la letra F lo que sería el fibroma. Este clasificaría como un submucoso, un mioma que nace en el miometrio pero que crece hacia la cavidad endometrial. Y en la siguiente diapositiva van a encontrar una foto axial hecho por una ecografía transabdominal donde tienen la vejiga con la B larga en inglés, hipoecogénica, anecoica en realidad, con refuerzo posterior porque es una estructura líquida, y vemos al útero con un pedículo que está señalizado con una flecha negra donde se desprende un fibroma subseroso pediculado. No hay que confundirlo con masas anexiales, que también puede pasar. Por último, vamos a hablar de la patología maligna uterina. Nos podemos encontrar con el leiomiosarcoma, que sería la variante maligna de los tumores fibrosos. Son más heterogéneos en ecografía, pueden tener áreas de calcificación, pérdida de la diferenciación del contorno. Es muy difícil imagenológicamente diferenciarlo del leiomioma, a menos que nos encontremos con un leiomioma de rápido crecimiento o que encontremos que de una ecografía a la otra presenta cambios en la ecoestructura que nos puede hacer sospechar que esa imagen es una lesión maligna. Fíjense por ecografía cómo se ve una masa heterogénea, en este caso intramural subserosa, que empuja al útero con límites mal definidos. Por tomografía tenemos la primera imagen, una lesión metastásica hepática de gran tamaño, con una imagen en la pelvis de similares características, de gran tamaño en su diámetro antero-posterior, heterogénea, presenta signos de invasión local, que es lo que a nosotros nos tiene que dar la pauta de que esta no es una lesión benigna, no es una lesión que creció rápido por benignidad, sino que es una lesión maligna. Fíjense la cercanía con las estructuras vasculares y la pérdida de diferenciación del contorno entre el útero y la lesión. Después hay otras patologías malignas uterinas que serían el cáncer de endometrio, que es muy importante sospecharlo en las mujeres posmenopáusicas, como hablamos antes con los pólipos endometriales o con los engrosamientos del endometrio en los controles posmenopáusicos, principalmente en las pacientes con sangrado. Les agradezco mucho su atención. Si tienen alguna duda, se pueden contactar con nosotros en los horarios de consulta de la cátedra. Les dejo acá mi correo electrónico por cualquier duda que pueda surgir. Desde ya, muchas gracias.